Ahora quiero darle ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al doctor Hernán Pérez Luz, jurista, analista político. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, se cumple prácticamente una semana desde que inició esta audiencia de juicio por cohecho contra 21 personas, entre esas el expresidente Rafael Correa. Y si bien se ha dicho que esta audiencia podría dilatarse más de un mes, quisiera conocer su evaluación de lo que se ha desarrollado hasta el momento. Gracias. Bueno, hasta ahora lo que queda claro es que hay una contundente evidencia en contra de los acusados, que prácticamente va a ser muy difícil desvirtuarlas. Hay inclusive la declaración que dio adelantó una de las personas que están involucradas en el tema, causó y rompió un poco la línea de argumentación de la defensa, ¿no? Entonces, yo veo que la contundencia con la que el trabajo que ha hecho la Fiscalía, la doctora Salazar, va a ser muy difícil, casi imposible, que puedan superar esa barrera en la que las evidencias y las pruebas son abundantes, son concordantes, son coincidentes sobre esta grave violación de la ley bajo este grave delito, que es el cohecho. Básicamente aquí lo que ha habido es un cohecho. Bueno, efectivamente, recordemos que este caso Sobornos 2012-2016 nace de un trabajo periodístico. Ya precisamente el autor de ese trabajo, Cristian Zurita, testificó en días pasados y él decía que él cree que pese a cualquier tipo de recurso que se quiera anteponer para dilatar o impedir que este juicio tome su curso, hay las pruebas suficientes. Entre eso, pues ya se ha mencionado, usted acaba de hablar de lo de la Fiscalía, hay más de 120 testigos que estarán dentro de esta audiencia y ya se han ido escuchando algunas cosas. Están las 11 agendas de Pamela Martínez, ya un empresario dijo precisamente y dio fe de que se daba este mecanismo de esta estructura de recibir dádivas a cambio de los contratos. Pero ¿realmente usted cree que todo esto que ya hemos venido escuchando se convierte en un soporte suficiente para la función judicial al momento entonces de determinar y de tomar su decisión en un juicio que puede marcar un precedente en el país? Yo creo que sí, porque el trabajo que ha hecho la Fiscalía es bastante contundente y estratégico, ¿no? Fíjese que el cuaderno de la señora Martínez ha ido poco a poco perdiendo la relevancia que originalmente se le dio, porque claro, era una evidencia importante que abrió un poco el camino para ir a las investigaciones. Hoy en día hay pues el cruce de facturas, hay declaraciones como usted le acaba de mencionar ya, de uno de los acusados. Curiosamente hay hasta la aceptación de uno de los acusados en un tuit en la que acepta que realmente hubo un soborno. Y lo que sucede es que dice que él no estaba involucrado, pero que realmente ha habido un soborno. Mire, la defensa de los acusados es muy similar a la defensa que presentó Lula o que presentaron en Perú los acusados de la corrupción de Odebrecht. Pues sí, básicamente quisieran vendernos la idea que ha sido una coincidencia simplemente, que los aportes ilegales tenían una estructura o una situación que no tenían nada que ver con el recibimiento de grandes contratos. Es realmente un poco ingenua, se la ha intentado, como le digo, hacer en otras partes, pero no, es evidente que aquí hubo una organización criminal dedicada a una estructura de soborno bastante compleja, pero está ahí, ¿no? Es un ejemplo más de la gravísima corrupción que tenemos en el país. Bueno, y así lo ha calificado de la fiscal, ¿no? Una estructura criminal, este modus operandi de, como digo, recibir estas aportaciones a cambio de contratos. Pero yo les reiteraba esta pregunta de lo de las pruebas, si serían suficientes o no, porque también dentro del proceso han sido cuestionadas. En algún momento se puso en tela de duda precisamente esas 11 agendas que fueron encontradas en la chimenea de Pamela Martínez. Por otro lado, se habla en la implicación de otros exfuncionarios del gobierno anterior, se cuestiona que si hay un recibo que no tiene una firma, que realmente sí pueden ser pruebas que no tengan el sustento suficiente. Es evidente que deben cuestionar las pruebas, las evidencias, pero mire, curiosamente, los acusados en ningún momento niegan, prácticamente que se concentran es en tratar de restarle valor a las pruebas, pero no al hecho delictivo, digamos, de la comisión de un delito de soborno. Y lo que están cuestionando es quizás la actuación de la Fiscalía en una situación o en la otra. Pero no, yo veo yo creo que las pruebas son bastante fuertes, bastante contundentes, hay pruebas documentales, hay testimonios. Va a ser muy difícil realmente que un tribunal de justicia independiente piense que ahí simplemente hubo una violación administrativa a la ley
electoral, básicamente, o que ha sido una feliz coincidencia de que mientras se aportaban a las campañas ilegalmente, se recibían contratos a cambio. Ese básicamente es un argumento que, como le digo, no es nuevo. En este tipo de organización criminal se lo ha esgrimido en otras ocasiones y básicamente eso no ha prosperado. Ahora, esta audiencia que se está llevando a cabo, que arrancó el día lunes, se instaló pese a esta acción de recusación interpuesta por Rafael Correa, precisamente contra los jueces que integran ese tribunal, Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. Y, bueno, se los cuestionó, ¿no? Él los ha cuestionado y por eso interpuso esta acción que fue aceptada. Hoy, precisamente, la Corte Nacional tendrá que resolver. ¿Cuál es para usted la intención detrás de presentar esta acción de recusación? Simplemente dilatar el caso, un par de días, 3 días más, dejar sentado que según ellos el tribunal no tiene la independencia y la imparcialidad que se necesita, hacer más noticia, crear un poco de temor en la opinión pública, expectativa, pero es tan débil, tan casi risible la argumentación contra los jueces, que yo no veo realmente ahí una fundamentación seria, digamos, de que por qué ese tribunal no puede continuar conociendo de la causa. ¿Usted cree que no prosperaría? Yo creo que no va a prosperar. Me llamaría mucho la atención que un argumento tan endeble, tan absurdo, traído prácticamente a los pocos días de que se comienza el proceso, ¿verdad? Pero, ¿qué ganan ellos dilatando ese tiempo? Se lo pregunto porque lo mismo sucedió con la jueza Daniela Camacho en su momento y eso llevó a dilatar el inicio de esta audiencia de juicio durante algún tiempo. No sé. Si esa es la estrategia, ¿qué podrían ellos ganar? Yo le digo, ganar un poco de tiempo, dilatar, seguir abriendo, creando las dudas, insistir en que no sea procesado a los acusados bajo las reglas del debido proceso, preparar quizás algún argumento más cuando sea necesario impugnarlo, pero en la medida, curiosamente, que ellos agoten todas las instancias que la ley les permite, y si esas instancias no son coincidentes con sus argumentos, va quedando claro de que ellos sí tuvieron el derecho de ejercer todos los recursos posibles. Por ejemplo, hubiera sido realmente un poco peligroso, digamos, para la Fiscalía de que los jueces hayan negado la recusación, no hayan querido hacerle caso a esa demanda de recusación. Entonces, o sea, es más bien dejar sentado que han tenido la oportunidad de... Sí, él ha tenido la oportunidad de usar todos los recursos posibles, que no les hayan aceptado es otra cosa. Pero y eso ahí quizás deja entrever entonces que podrían presentar otro tipo de acciones o quizás más recusaciones dentro de este proceso de audiencia de juicio. Bueno, no, la ley limita el número de recusaciones, ¿no? Ya una vez presentada esta y perdida la recusación, el caso tiene que seguir. Yo creo que inclusive a los propios acusados les conviene que ya este tipo de dilatorias no se da, porque si son inocentes, como tanto lo dicen, bueno, que lo demuestren en el proceso, ¿no? Y que puedan superar las contundentes pruebas que existen en el caso que ha construido la doctora Salazar, ¿no? Ahora, una vez que concluye esta audiencia, que como decíamos, se ha estimado que pueda durar 1 mes y medio, según los cálculos, ¿qué vendría después? Bueno, después vendría la sentencia. Yo creo que el tribunal tiene ahí un lapso de tiempo, aunque ya habrá escuchado a los testigos de parte y parte, y de cargo y descargo, y luego tendrá que presentarse la sentencia condenando o absolviendo a los acusados. Y según eso, una sentencia que podría ser también sujeta a una apelación. Bueno, habría un recurso de casación, ya unos recursos pendientes que se podrían imponer en el proceso, sí. Eso se lo pregunto porque ya se han venido escuchando declaraciones como quieren acelerar este proceso, que concluya, que tome su tiempo, pero que concluya quizás antes de que culmine este año, en noviembre, para, según esto, poder impedir la participación política en el proceso electoral del 2021 de algunas de las figuras que están cuestionadas y que podrían tener esa intención de formar parte de las listas para el febrero que vayamos nuevamente a las urnas. Es un argumento absurdo, es un argumento que demuestra el cinismo a la que ha llegado esta gente. No solamente que destrozaron al país, cometieron delitos como el de secuestro a un asambleísta, persiguieron a la prensa, causaron un daño económico enorme. Es enorme el daño que ha causado. Se los descubre en una red de corrupción tan grande como la que ha habido ahí, sobreprecios continuamente. Es decir,
El país ha perdido como 70.000 millones de dólares en corrupción. Y encima de eso comienzan a argumentarnos que la prontitud con la que tiene que actuar la justicia tiene que ver con un problema de carácter simplemente electoral. Es realmente deplorable este tipo de argumentos y tenemos que los ecuatorianos rechazar. Yo creo que no hay motivo para preocupación. Los señores estos tienen que responder a la justicia al margen de los calendarios electorales, al margen de coincidencias o de pactos que se puedan hacer. Aquí tenemos que separar. Los señores están acusados de cohecho, deben defenderse en vez de andar pues creando fantasmas de carácter político. Pero podría este juicio sí tener un impacto, una repercusión dentro de ese proceso electoral de febrero del 2021. Es evidente, porque no puedo negar que está acusado nada menos que un expresidente de la República, ¿verdad? Es evidente que va a tener un impacto político, pero la prioridad número uno que tenemos que tener en el Ecuador aquí es básicamente que se haga justicia. Ese es el problema que enfrenta los señores acusados, al margen de que si son simpáticos, si son de izquierda, si son de derecha, si son muy populares, que si tienen un partido político, que quieren participar. Eso es otro problema. El problema es que tienen que responder a la justicia y sobre todo devolver el dinero que se llevaron. Y precisamente por eso quería concluir preguntándole, porque usted ha dicho que este sería el juicio del año, tanto en lo político como en lo económico. Yo creo que es el juicio del siglo. Pocas veces en América Latina un presidente de la República, un expresidente, muy popular por cierto, muy popular en su momento, enfrenta a la justicia por un acto de corrupción. Yo creo que es loable la actitud que ha tenido, la entereza de la fiscal general, la entereza de la doctora Camacho, la valentía de los periodistas que descubrieron este tema en un principio, y el país debe estar confiado y debemos confiar finalmente que se puede realmente hacer justicia, no obstante el poder que puedan tener a las personas acusadas de los actos de corrupción. Y ahora la pelotita está en la cancha de la función judicial. Yo creo que sí, yo creo que es un desafío que tiene la justicia. La justicia, lamentablemente, en el Ecuador está, creo que a los niveles de aceptación tan más bajos todavía que creo que la función legislativa. Y yo creo que es el momento que dé impulso a los ecuatorianos de que podemos virar la página de uno de los capítulos más funestos que hemos tenido en la historia. Sin duda la atención se centra en este juicio que usted ha dicho podría ser considerado el juicio del siglo. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias por la invitación. Con eso de aquí yo ya me despido, anticipándoles que enseguida vienen las noticias aquí en Teleamazonas, deseándoles que tengan un